¿Ya? Bien, bien. Bueno, queríamos compartiros una canción que escribió Sergio, especialmente para estos espacios en los que compartimos, pero cositas de la tecnología, no haya dejado de funcionar el enlace, así que os la enviaremos a través del grupo de WhatsApp para que la podáis compartir, porque se escribe con todo el cariño. Sí, con todo el amor del mundo, con el corazón y bueno, para que la podáis escuchar y espero que sintáis lo mismo que sentimos nosotros cuando la escuchamos. Así que nada. Vamos a daros la bienvenida, si queréis, nada, aprovechamos estos minutitos, sabemos que falta alguien para acabar de conectarse, abrir micro, decir nombre, desde dónde os conectáis, una frase de por qué estáis aquí y arrancamos. ¿Quién arranca? Pues tú mismo, David. Lo sabía que me ibas a decir. Hola chicos, mi nombre es David y me conecto desde un pueblecito de Cádiz que se llama Alcalá de los Gazules, ¿vale? El pueblo de Alejandro Sanz. No, mira. Sí, además tiene aquí una calle con su nombre y todo. Y me uno porque quiero aprender ese proceso de duelo con tu animal. Porque, como sabes, hace poquito que perdí a mi perrita de 17 años, pero desde la distancia. No pude hacerlo de forma presencial, porque también en este poco tiempo que llevo aquí en el pueblecito este, voy interactuando con personas y ya he conocido también a 2 personas hace muy poco que han tenido que sacrificar a su perrito ya mayor, viejo, muy enfermo. Y caray, digo, ostras, pues si aprendes aunque seas unas pautas, tener algo de conocimiento para poder hablar con esa persona, ¿no? Y al menos algo, que luego se me escapa de las manos, pues os lo paso a vosotros. Pero siempre bueno aprender y con vosotros mucho más. Gracias, David. Un abrazo, bienvenido. Gracias. Venga, le damos paso a Jacqueline, sí, que la tenemos por aquí. Sí, yo vivo en Tenerife y bueno, mi nombre es Jacqueline. Yo me uno realmente porque hace poquito también he perdido una perrita y bueno, pues el duelo empezó hace mucho antes debido a que ya era mayor y bueno, día a día pues tú vas viendo cómo tu perro va decayendo y cada vez más, o sea, con más dificultad a la hora que tenía 6 meses atrás. Pues entonces es un duelo bastante duro y aunque lo intentes es complicado. Entonces me apunté a este curso porque creo que a lo mejor me vendría bien pues seguir unas pautas, saber cómo gestionarlo, cómo llevarlo, esas cositas. Jacqueline, lo primero, te mandamos un abrazo muy grande desde el corazón. Sabemos lo duro que es, ¿no?, perder a nuestro animal. Pero aquí también queremos un poco eso, ¿no? Invitaros a ver que hay otra forma de vivir un duelo, ¿no? Más bien procesarlo un poco mejor y eso, que las pautas también sirvan pues para futuro, porque quieras o no, tengo 3 perros más, entonces llegará el día que también tendrán que pues partir al fin y al cabo, entonces para un futuro también creo que me vendrían bastante bien. Pues estás con los mejores. Gracias. Me alegra. Ya te lo digo yo. Pues Jacqueline, un beso, gracias. Sí, de primeras os lo hemos dejado aquí de fondo en pantalla, va por todos los que vais a empezar a compartir, pero Jacqueline, decirte que eres valiente por estar aquí, que eres valiente por compartir y a todos los que estáis, sentiros en un espacio seguro, ¿vale? Aquí expresaros, no hay emociones correctas o incorrectas, no hay juicio, ¿vale? Así que sentiros en un entorno en el que os comprendemos perfectamente, os podemos sostener
os podemos acompañar. Esto está pensado para vosotros y de primeras, gracias también por regalarte y por regalaros este momento a todos los que estáis aquí. Gracias, Jacqueline, un abrazo. Gracias. Tenemos, A ver. si alguien por lo que sea le pilla en el coche, le pilla trabajando, nosotros vamos a ir dando turnos de palabras. Sí. Si no podéis, pues nada, vemos 4 o 5 segundos, si no contestáis pasaremos al siguiente. Tenemos a... Yo iba a presentarme, chicos. Es que mi cámara no va, no sé por qué no consigo activarla aquí, pero bueno. Yo soy Jennifer, me llamo Jennifer, todos me dicen Jen. Yo soy mexicana, pero vivo en Madrid ya hace varios años. Y yo me he anotado porque tengo un perrito que tiene ya casi 15 años, va a cumplir, y está bastante bien en general, pero sí que es verdad que el último añito y medio o así lo he visto ya pues hacerse mayor, empezar a tener pues cosillas de salud y tal, y he estado como trabajando bastante en cómo prepararme, ¿no? Creo que no solo para el duelo cuando se tenga que ir, que en general está bien, no tampoco le veo afortunadamente como que pueda ser pronto, pero sí que es verdad que simplemente el duelo de ya verle hacerse mayor, de que cambia pues un poco la dinámica que tenemos, los viajes cambian, le veo cansado a veces, tal, entonces eso me ha costado un poco. Y yo me vine de México solamente con él, o sea, yo llevo viviendo sola con mi perro hace muchos años y aquí en España pues es mi única familia, ¿no? Entonces para mí es como bastante duro porque es mi compañero, con el que llevo viviendo muchos años compartiendo mi vida solamente, no tengo una pareja, ni hijos, ni nada, entonces bueno, pues sé que el día que no esté va a ser bastante duro, así es que me estoy preparando, intentando tener herramientas para gestionarlo igual lo mejor posible y pues nada, espero que aquí también encuentre apoyo y eso, más herramientas para cuando llegue el momento. Y gracias, Jen, y honrar ese proceso que estás haciendo, ese querer prepararte, ese anticiparlo, que es a lo que no nos educan y a lo que no nos enseñan, así que por nuestra parte, ya de primeras. Sí, esa parte de conciencia también, ¿no? De que uno ya es consciente de eso, ¿no? De que hay que irse preparando y eso ya suma mucho, ¿no? Porque muchas veces también hay personas que pues no saben, ¿no? Que están en un duelo anticipado y claro, luego cuesta mucho más, ¿no? Cuando uno se hace consciente o cuando ya ha pasado el momento, estamos arrastrando todo ese tiempo, ese dolor, esa incomodidad, no saber, ¿no? Mucho cómo hacer las cosas y aquí estamos, al final, aquí también una familia, ¿no? Que bueno, te abrimos nuestras puertas de nuestra casa a ti y a todos, porque para nosotros es importante también, siempre lo decimos, tener una manada en la cual nos podamos sostener y apoyar, ¿no? Así que bienvenida. También buscaba eso, como busco gente que esté pasando un poco por lo mismo y también a veces a lo mejor quienes ya lo han pasado y que te puedas sentir acompañado, comprendido y también un poco como aconsejado. Entonces, muchas gracias. Aquí estamos, Jen. Un abrazo. Bienvenida. Y a ver, por aquí. Tenemos... Nos vemos por aquí, a ver. Sí, bajamos aquí. Sí. Disculparme, ¿eh? Vale, tenemos a Ángela. Hola. Hola. Pues yo soy Ángela, soy de Barcelona y bueno, el motivo de ponerme en contacto con vosotros y por suerte pues dio la casualidad que había hoy el taller, fue que yo tenía 3 perros. El año pasado pues uno ya murió, el más mayorcito, con casi 17 años. Lo adopté cuando él tenía 10 y nadie daba un duro por él y yo me emperré en que tenía que tener una familia, que había tenido muy mala vida y quería que por lo menos tuviera un final, no en una perrera ni maltratado, sino que tuviera una casa y una familia. Y el pobre se lo tomó al pie de la letra y bueno, tuvo 1001 problemas de salud, pero vivió casi 7 años más después de adoptarlo. Y fue muy, muy duro pues dejarlo ir, ¿no? Porque obviamente yo no quería que sufriera, pero
pensaba que todavía se merecían más años buenos, ¿no? Tener más años sabiendo lo que era una casa, una familia, pero bueno, ya estaba, su calidad de vida ya empezó a no ser buena y tuve que tomar la decisión de dormirlo con mucho dolor. Y luego tengo otros dos, pero también son mayores. Uno tiene 10 y la otra tiene 11. Y estoy haciendo como un duelo anticipado, ¿no? Es como, es que ellos también se van a ir y esto me angustia mucho. Em, y sé que es lo normal y que pues las vidas de los perros, por desgracia, pues no son tan largas como las nuestras. Y aunque racionalmente lo sé, pues igualmente me genera pues ese dolor y esa angustia de que algún día no van a estar conmigo. Estamos aquí. Sí. Ángela, gracias por compartir, te entendemos perfectamente. También, Sí. sí, no, también decirte, ¿no? Que es normal tener esas, bueno, esas sensaciones, esas emociones. Y aquí estamos también para contaros un poco todo esto, ¿no? Que también estamos para vivirlas, para sentirlas, porque esto es también todo lo que nos va a ayudar a que ese duelo anticipado al final lo vivamos de otra forma, para que en el momento que se marchen se vayan en paz y nosotros también nos quedemos con esa paz, ¿no? Que al final es un poco lo que todos en la vida también buscamos, ¿no? Esa paz, que sepamos que todo está perfecto y que todo es perfecto. Y simplemente eso, ¿no? Vivir desde ese amor y desde el presente, que a mí, bueno, lo dicen mucho los animales, ¿no? Que hay que vivir en este presente y un poco lo que decimos, ¿no? Al final las emociones hay que vivirlas, las tenemos que vivir día a día, tanto sea la tristeza, la alegría, todas son parte de la vida y del ser humano. Hay que vivirlas para también poder transformarlas, ¿no? Si no, es como que todas se nos van como encajando y al final luego no sabemos gestionar esta parte, ¿no? Entonces es importante, pues eso, ¿no? Vivir este duelo con todo lo que conlleva, ¿no? Así que solo decirte que estamos aquí para acompañarte, para acompañaros y lo mismo, ¿no? Me repito, pero deciros que nuestra casa es vuestra casa y aquí tenéis, pues eso, ¿no? Nuestro corazón abierto para lo que necesitéis. Siéntete, sí, sobre todo por nuestra parte, siéntete arropada, siéntete bienvenida, siéntete en casa. Sabemos lo que es, precisamente por eso nos dedicamos a esto, porque sabemos lo que es y queremos sobre todo que os encontréis en este espacio seguro donde podáis, ¿no? Soltar un poquito cuando estamos cuidando, de vez en cuando necesitamos ese cojincito de decir, bueno, me puedo tumbar un poquito, pues queremos ser ese refugio para vosotros. Así que bienvenida también, Ángela. Un abrazo. Pilar. Y nos falta Pilar. Hola, perdonad que no ponga la cámara, pero es que por un imprevisto me pilla en el coche y no sé hasta qué momento podré estar con vosotros. Primero quería entrar, a pesar del imprevisto y de que puede que no pueda estar todo el taller, para, bueno, no sé si conocéis el trabajo de Sergio, pero te quería dar las gracias, Sergio, porque a mí me ayudaste a entender. Cía está bien y es jovencita y no tiene ningún problema, y yo le pasé tu contacto a un amigo mío que lo estaba pasando muy mal y has ayudado a que, bueno, su perro tiene cáncer y pueda tener un acompañamiento más sostenido. Entonces, desde aquí te quiero dar las gracias. Y después, yo llevo muy mal el tema de la muerte. A mi padre le diagnosticaron un cáncer hace años y bueno, lo sobrevivió, pero yo acabé siendo voluntaria con enfermos terminales. Y el tema de los perros, yo nunca sabía que iba a tener tanta unión con los perros y resulta que, bueno, el perro de un amigo se quedó conmigo un verano. A consecuencia de eso, yo después busqué a Cía y este perro ha acabado teniendo una enfermedad de Cushing y yo lo tengo como pseudo adoptado, es Raisa. Entonces Raisa tiene el Cushing controlado, pero en cualquier momento el Cushing se puede descontrolar y puede acabar siendo un Addison. El Cushing es una enfermedad del cortisol.
que tenemos de momento controlada, pero sabemos que en cualquier momento, pues eso, se nos puede descontrolar. Y bueno, Raisa no es mi perra, pero la quiero como si lo fuera. Y si alguna vez Raisa se va, pues quiero estar preparada para saber sobrellevar esto. Y eso es todo. No sé cuánto tiempo podré permanecer en este taller por el imprevisto, pero el tiempo que pueda estar, estaré, y si no, me uniré al próximo. Pero bueno, os quería dar, como todos, las gracias por darles voz a estos peludos de 4 patas. Gracias, Pilar. Y ya está. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar, a ti también por eso mismo, ¿no? Por también ser tú esa parte de darles voz también, ¿no? Acompañando ya no solo a Cía, sino también a Chico, ¿no? Que es el perro con el que comuniqué el otro día. Y tú también estás haciendo esa parte, ¿no? De, bueno, un poco el voluntariado, ¿no? Como diría, de darles voz a los animales, y sabes perfectamente que estamos aquí para lo que necesites. Lo que he dicho todo el rato, estáis aquí, esta es vuestra casa, nuestro corazón está abierto para vosotros, para lo que necesitéis, y estamos aquí para escucharos, Pilar, y ya sabes que estás más que invitada a estos talleres, y cuando los necesites, aquí estamos. De todas formas, también este taller está siendo grabado, con lo cual, si por lo que sea no te puedes quedar, no te preocupes, que te lo Vale, genial. haremos. Enviaremos la ¿vale? grabación. Pilar, muchas gracias. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Gracias por compartir, Pilar, porque además, sin quererlo y sin buscarlo, has hecho la definición exacta de lo que es el duelo anticipado, ¿no? Muchas veces pensamos que el duelo solo es cuando ese animal o ese ser querido trasciende, y convivir con un animal que durante años está sufriendo o padeciendo una patología nos pone de frente, ¿no? A esa angustia, a esa sensación, ¿no? De se puede descontrolar en cualquier momento, y eso es un poquito también a lo que os queremos acompañar y os queremos compartir. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros nos hemos demostrado a nosotros mismos y a todas las familias a las que acompañamos que el proceso de duelo se puede vivir desde otro sitio, ¿no? Lo habéis escuchado a Sergio decirle hace un momentito. Si habéis visto alguna de nuestras últimas publicaciones, sabéis que lo hemos transitado 2 veces en muy poco tiempo, y podemos compartiros que haciendo un buen trabajo, como decían antes por aquí, ¿no? El quiero estar preparada, quiero formarme, quiero saber, os puede ayudar muchísimo a convertiros, ¿no? En esos seres humanos que van a poder estar presentes para su animal cuando llegue el momento, para darles lo que necesiten, sin rompernos, sin que la angustia, el sufrimiento, las dudas, el dolor se lo lleven todo por delante. Y eso nos lleva a que luego Sergio os hablará un poquito más de lo que es la comunicación animal, pero vais a descubrir que, si cabe, todavía podéis reforzar un poquito más el vínculo en estos procesos de duelo con vuestros animales. Nosotros, nuestra intención, nuestro propósito de vida, lo que nos levanta todos los días de la cama por las mañanas, es acompañaros, es haceros este proceso más fácil, es darle voz a vuestros animales. Cuando os decimos que podemos acompañaros a que desaparezcan las dudas, es porque de verdad podemos acompañaros a que desaparezcan las dudas, lo veremos en un ratito. Y nuestro propósito es acompañaros, pues como decíamos, ¿no? En si vuestro animal sufre una patología, si se está haciendo mayor, incluso como compartíais algunos, ¿no? Es que ya ha partido, pero siento que me falta algo más para colocar todas estas emociones en su sitio. Si estáis sintiendo miedo, si estáis sintiendo culpa, angustia, dolor, si buscáis acompañarlo desde otro sitio más calmado, más amoroso, más presente, incluso si sentís que el duelo os ha paralizado, os tiene en estado de shock, ha roto con vuestras rutinas, y sobre todo, estamos aquí si vosotros estáis abiertos a empezar un proceso en el que os deis la posibilidad
de ver que vuestra vida puede cambiar por completo, porque prepararnos para sostener la muerte nos prepara para aprender a vivir, porque os queremos acompañar a resignificarlo, porque os queremos acompañar a reconciliarnos con lo único que sabemos todos que nos va a pasar y que además es de lo único que no hablamos, ¿no? En la sociedad en la que estamos, con lo cual vivimos de espalda a lo único que sabemos seguro que va a pasar y es un miedo que llevamos inconscientemente toda la vida encima. Entonces, ¿qué hay más bonito que reconciliarse con eso? Y a partir de ahí, colgábamos el otro día un reel que hablaba sobre esto, ¿no? De si supiéramos cuántos días nos quedan, cuánto tiempo, que el tiempo es finito, cómo aprovechamos, ¿no? Esos últimos momentos, cómo de repente nos conectamos con la vida. Pues si ese proceso aprendiéramos a hacerlo durante toda la vida, ¿cómo cambiaría vuestra vida? Lo que sí que es cierto es que no vamos a poder evitar el vacío, no vamos a poder evitar la ausencia física, pero sí que es cierto que nosotros hemos aprendido a habitar, ¿no? Esa plenitud interior. Sí, al final se trata, ¿no? Y esto, los animales, ¿no? Es lo que nos muestran de que tenemos que aprender a sentir, ¿no? Muchas veces el propio dolor, la ansiedad, todo, ¿no? Es como fuera, ¿no? Vamos muy mentalmente, yo digo esto, es como vamos muy de mente y no nos paramos a sentirnos, ¿no? Entonces es importante sentirnos para poder también sentir a nuestro animal, ¿no? Entonces, nuestros animales un poco lo que nos llevan, al final, cuando hay un duelo o un duelo anticipado, ya no solo estamos viviendo eso, sino estamos viviendo nuestro propio duelo también, porque es un cambio que va a haber en nosotros, ¿no? Ya no solo porque ese animal ya no va a estar en nosotros, sino porque como personas, como seres humanos, vamos a hacer un cambio, ¿no? Entonces, para mí es importante cuando ese cambio se hace más consciente y lo vivimos desde la conciencia para que ese cambio nos ayude también y nos acompañe, ya no solo a acompañar al animal, sino a sostenerlo también, ¿no? Y sobre todo a sentir desde el corazón, ¿no? Que siempre lo digo, me iría a repetirlo mucho. Sí, al final, una de las frases que más nos dicen en esas primeras entrevistas que tenemos con las familias y les preguntamos qué es lo que más te duele, qué es lo que más te asusta, pues podríamos decir que el 85-90% nos dicen el vacío. Es lo que más miedo nos da, el no tocar, ¿no? El no tenerles físicamente. Somos humanos, nos guiamos a través de esta vida, a través de los sentidos y evidentemente eso es lo que más miedo nos da. Pero nosotros hemos aprendido a transitar este proceso y poder sentirlos desde dentro. Poder sentirlos desde otra capa que también tenemos los seres humanos, aunque a veces la tenemos un poquito más escondida, que lo que nos permite es que cuando parten, a pesar de que evidentemente está ese vacío ahí fuera, pero cuando te conectas aquí hay una plenitud, hay una conexión, hay un amor, hay una paz y una tranquilidad que os podemos asegurar que marca un antes y un después en cómo se transitan los procesos de duelo. Nosotros, evidentemente, los hemos vivido de las dos formas, porque hemos sido niños, hemos sido jóvenes y hemos tenido que transitar pérdidas antes de hacer nuestro propio proceso de crecimiento profesional y personal. Y os podemos garantizar que no hay color. O sea, cambia absolutamente todo cuando tú puedes vivir el proceso de duelo desde esta plenitud interior, cuando cierras los ojos y sonríes, porque lo que queda es la paz y el amor más allá del dolor. Entonces, ahí es a donde queremos llevar. Os vamos a compartir herramientas, os podemos apoyar, pero también nos vais a escuchar mucho hablar de la palabra compromiso. Nosotros nos comprometemos 200% con todas las familias a las que acompañamos. Pero no existe el botón mágico, no existe la varita, no existe la solución mágica. Existe el aplicar herramientas, aplicar el método, dejarse sostener. En un proceso de duelo, una de las cosas que más nos cuesta es soltar el control. Tenemos ese aprendizaje interno de que tenemos que hacer mucho para cuidar del otro. Y a veces lo único que tenemos que hacer es dejarnos sostener. Y desde aquí nuestra primera invitación es dejaros ayudar, porque estamos aquí. Y antes de empezar con las 3 claves, sí que os vamos a pedir que
desconectéis en la medida de lo que podáis. Sabemos que, por ejemplo, Pilar está en el coche, no te vamos a pedir que desconectes del todo, pero los que estéis en casa, los que estéis tranquilos y los que os podáis dar ese permiso, que no tengáis ninguna urgencia familiar que atender, intentad apagar las distracciones, poned el móvil en silencio, en modo avión, daros permiso para que este espacio sea un regalo para vosotros. Estar tranquilos, desconectar del exterior, conectar con vosotros. Y liberaros, ¿no? Liberaros y dejar el miedo y los perjuicios fuera, ¿no? Al final es importante estemos aquí sin pensar en lo que van a decir los demás o el miedo, sino dejaros expresar y cualquier cosa que necesitéis decir, cualquier cosa, no estéis pensando en lo que pensará el otro o, ay, esto igual es una tontería. Nada es tontería ni nada es, ¿sabes? Todo tiene su valor y aquí más. Así que todos tenéis el derecho de eso, ¿no? De liberaros y expresar todo lo que necesitéis. Hacerlo lo podéis hacer aquí desde el corazón. No hay preguntas tontas. Total. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto ayudamos al otro cuando expresamos lo que nosotros sentimos, porque a lo mejor hay una persona al otro lado de la pantalla que está sintiendo lo mismo y no se ha atrevido a decirlo o incluso no se ha dado cuenta de que está pasando por ese proceso, y el que compartamos ayuda también a los demás a tomar conciencia. Para los que no nos conozcáis, vamos a hacer una presentación muy breve, solo para los que no nos conozcáis mucho. Nosotros somos Mar y Sergio y todo esto viene evidentemente de una experiencia personal y no solo uno, al final hemos vivido muchos duelos, pero hubo uno que marcó nuestra vida, marcó un antes y un después. Ese fue el duelo por Angus. Angus había sido mi compañero de vida durante 10 años, también un perro rescatado. Y bueno, pues en un momento determinado, cuando él tenía 10 añitos, nos dieron un diagnóstico, nos dijeron que eso no tenía solución. Y casualidades de la vida, yo ya trabajaba, ¿no? en gestión emocional, yo ya había tenido algún contacto con técnicas energéticas, había conocido, así como de oídas, la comunicación animal. Y decidí, que luego os explicaremos bien lo que es, decidí que quería acompañar a Angus como él se merecía. Él había sido mi todo durante mucho tiempo y decidí enfocarme 100% en acompañar su proceso y en darle todo lo que él necesitaba. Y en ese proceso de búsqueda fue pues cuando conocimos a Sergio, que en aquel momento fue la persona que nos acompañó a Angus y a mí en esos últimos momentos. Bueno, sí, yo soy comunicador animal y me dedico a hacer comunicación con animales. Para el que no sepa lo que es, la comunicación animal es la capacidad de comunicar con todos los seres vivos. Yo siempre digo de corazón a corazón, ¿no? La gente lo tiene como más conocido como la comunicación telepática animal, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando hacemos comunicación animal es conectarnos con el alma del animal, el corazón del animal. Y bueno, es como una conversación como la que podemos tener tú y yo tranquilamente. Pues eso, es una conversación normal, únicamente que yo cuando hago la comunicación me llegan, ¿no? en imágenes, palabras, sensaciones físicas. Entonces ahí el animal me expresa un poco lo que necesita, cómo se siente, qué necesita de la familia o qué necesita él, ¿no? Sobre todo en estos momentos de duelos anticipados, también nos ayuda mucho, ¿no? En la comunicación, pues para saber qué realmente, si él necesita, pues eso, ¿no? Ese acompañamiento, no necesita acompañamiento, si le están dando medicación, si la quiere, no la quiere. Al final es darle voz, ¿no? Al animal, simplemente somos el puente entre el humano y el animal. Y eso, ¿no? Al final en este proceso con Angus fue un poco también esto, ¿no? Que, bueno, ellos venían a mí y yo hacía comunicación con él y él me decía, pues, qué es lo que necesitaba él y qué es lo que necesitaba, en este caso, de Mar, ¿no? Y este fue un proceso de 9 meses de transformación. Como os comentaba, yo ya conocía algo de comunicación animal, no me sorprendió del todo el hecho de que Sergio pudiera acompañarnos y yo aproveché
todos esos meses para formarme como lo que se conoce doula del alma animal, que es esa persona que acompaña en esos últimos momentos al tránsito del alma cuando tiene que salir del cuerpo. Y después nos formamos los dos, yo como acompañante transpersonal en procesos de duelo y muerte y él como coach especialista en duelo. Y de ahí, sin saberlo nosotros en ese entonces, porque la verdad es que nos costó un poquito darnos cuenta, la vida nos estaba preparando para fundar lo que hoy conocéis todos vosotros como Ser Ánima, que es ese momento en el que cogemos todo ese dolor, cogemos todo ese aprendizaje, cogemos todo lo que estamos viviendo y nos damos cuenta de que tiene que convertirse en algo más grande que nosotros dos, en algo que tenemos que compartir con las familias, con esas personas que estáis atravesando en silencio muchas veces esas fases de duelo anticipado, que tenemos que explicaros que se puede comunicar con ellos, que se puede acompañar, que existen herramientas para acompañarles a ellos y para acompañarnos a nosotros como humanos. Y de ahí nace Ser Ánima, que es el nombre que le pusimos a este proyecto, que es el ser y el alma que compartimos con todos vosotros. Y simplemente estamos aquí para esto, ¿no? Para acompañaros, para daros herramientas, para decirnos que esto se puede vivir de otra manera. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque también nosotros hemos tenido que enfrentarnos a esas frases de es solo un animal. Ya se te tendría que haber pasado. Es que ya le tienes que soltar. No sé si os podría sonar alguna de estas frases que por desgracia hemos tenido que escuchar más de uno de nosotros. Y nosotros queremos ser ese espacio donde os sentáis comprendidos, donde os estáis acompañados, donde os sintáis sostenidos y donde haya alguien que os diga vosotros también sois importantes. Sí, donde también tengáis esto, ¿no? Esta parte donde os sentáis escuchados también, ¿no? Yo siempre digo a quien no le gusta sentirse escuchado. Los animales es un poco esto también, ¿no? Con la comunicación animal hacemos escuchar, ¿no? Sus necesidades. Y aquí creemos que también, pues, nosotros necesitamos sentirnos escuchados, ¿no? Cuando estamos en estos procesos, alguien que nos escuche, que lo que decimos, ¿no? Que aunque no haya soluciones para todo, pero sí el sentirse escuchado también alivia y calma el alma también, ¿no? Entonces, es un poco, pues, todo lo que nos gustaría, ¿no? También que entendáis y que sepáis que al final nosotros estamos aquí para escucharos y para poder acompañaros y que entendáis también, ¿no? Las diferentes formas de procesar el duelo, ¿no? Ya sea un duelo anticipado o un duelo que ya, pues, ya el animal ya haya trascendido, ¿no? Sí, al final queremos ser eso que nos hubiera gustado tener a nosotros cuando tuvimos que enfrentarnos a nuestras primeras pérdidas, ¿no? Porque nos damos cuenta de que los adultos que teníamos alrededor cuando éramos niños no sabían hablarnos de la muerte y todavía a día de hoy no sabemos compartir con los niños y niñas esos procesos, a veces incluso hasta se los escondemos. Y lo que estamos haciendo es quitar herramientas a los adultos del futuro para sostener estos procesos que van a llegar. Entonces, desde aquí nosotros queremos transmitiros ese mensaje de amor, de que la vida nunca os va a poner nada que no podáis sostener, aunque a veces nos parezca todo lo contrario, que el amor es la base de todo esto que estamos haciendo, de esta presencia en la que queremos acompañaros y que esto puede ser un proceso que marque un antes y un después en vuestra vida. Sí, se trata también de eso, ¿no? De poder gestionar todas esas emociones que también como desde niños nunca nos han enseñado a gestionarlas, ¿no? Siempre nos han como prohibido casi, ¿no? Si lloras porque lloras, si te ríes demasiado o si tienes rabia, pues no, esto está mal. Entonces, creemos que también es importante, ¿no? Sentir cada emoción y dejárnosla sentir. Yo lo que digo siempre es sentirla sin llegar a meternos como en un bucle de cualquier emoción, pero sí que hay que sentirla para poder un poco soltar todo eso que se nos va cargando, ¿no? Porque al final, con un duelo, lo que hacemos es, yo siempre lo pongo como si fuera un vaso de agua, ¿no? Y vamos llenando ese vasito de agua, que al final
no dejamos, ¿no?, que salga ese agua y al final se desborda el vaso. Entonces es importante que cada emoción la vivamos en el presente y en el momento, ¿no? Y esto mucho, pues para mí me lo enseñan los animales, ¿no? Nos lo enseñan porque ellos viven el presente, ¿no? Mejor que ellos viven ese momento presente, todo lo viven en el momento, ¿no? Si están enfadados, si están durmiendo, no están pensando en otra cosa más. Y esto es lo que también de alguna forma ellos quieren transmitirnos, ¿no? Que tenemos que aprender a eso, a vivir ese presente y a permitirnos también el sentir, ¿no? Y cada emoción viene dentro de somos humanos y todas esas emociones vienen con nosotros. Y siempre desde la buena gestión es importante, pues eso, ¿no? Sentirlas todas. Para nosotros es súper importante hablar de duelo. Ya hemos dicho que como sociedad ya no nos entrenan desde pequeñitos, no nos gusta a ninguno de los que estamos aquí hablar de muerte, no nos gusta hablar de duelo, pero mucho menos nos entrenan a hablar del duelo anticipado. Y si además ese duelo anticipado es un duelo animal, que por desgracia todavía es uno de esos duelos que cada vez menos por suerte, pero todavía muchas familias tienen que vivir en silencio porque su entorno no les comprende, para nosotros ahí está el foco de nuestra atención, porque muchas personas llegan a nosotros diciéndonos, cuando a veces les preguntamos, ¿no? ¿Qué has hecho antes de llegar a nosotros? Y nos dicen, nada, si es que yo no sabía que estaba en duelo. Entonces, para nosotros es clave y es el punto de inflexión el darnos cuenta de que el proceso de duelo no empieza con la transición, ¿no? Como bien nos comentabais en esa presentación, Jacqueline. El proceso de duelo empieza cuando les vemos hacerse mayores, cuando nos dan un diagnóstico, cuando cambia nuestra realidad porque ellos empiezan a estar diferentes. Cuando nuestra mente contacta por primera vez, aunque sea de forma inconsciente, con la posibilidad de que les podemos perder, ya estamos entrando en una fase de duelo. Todo lo que hagamos durante esas semanas, meses o años lo va a cambiar todo. Y es por eso que nosotros hacemos tanto ruido y ponemos tanto hincapié en que, sobre todo, os deis cuenta de que estáis en duelo. Sí. Porque si no sabéis, ¿cómo voy a atender algo que no sé qué me está pasando? Y hay muchas personas que se están encontrando mal, incluso con sintomatología física, y no saben por qué se encuentran mal. Entonces, para nosotros, lo más importante es darnos cuenta de que el duelo animal existe y es muy, muy, muy real, de que el duelo anticipado existe y, sobre todo, desde aquí, transmitiros que el duelo también es una gran oportunidad. Una oportunidad para conectar desde otro sitio. Para conectar con ellos, ¿no? Lo que decíamos antes, desde el corazón y para conectar con nosotros mismos, porque al final nos enseña mucho, ¿no? Durante la vida, pero también en ese proceso de duelo, ¿no? Para mí también es importante saber que siempre nos quedamos con culpas o si tenía que haber hecho, saber también y deciros que aunque no lo veamos, todo es perfecto, ¿no? En el transcurso, cómo se ha vivido ese duelo o cómo se está viviendo, todo es perfecto porque es también para nosotros un aprendizaje, ¿no? Ya no solo aprendemos a sostener al animal y acompañarle, sino a saber también sostenernos a nosotros, ¿no? Y como decíamos, súper importante que durante este proceso os validéis, que le deis espacio a lo que estáis sintiendo. Antes os comentaba Sergio, ¿no? Y os compartía, cabe espacio para todas las emociones en un proceso de duelo. Pasamos de la ira a la alegría, al estado de shock de no estoy entendiendo nada, a una tristeza. Y el duelo es un proceso que es como una montaña rusa, que muchas veces no vamos a entender ni el orden de lo que nos pasa, ni por qué nos pasa, ni de por qué de ahora de golpe se activa esto que parece que hacía 3 días que se me había calmado. Eso es un proceso de duelo. Y tenemos que estar preparados para darles espacio, para dejarnos sostener. Y muy importante para nosotros, rodearos de personas que os validen. Hay mucha gente que no lo va a hacer de mala fe, que lo hacen en realidad porque nos quieren y en realidad porque intentan sacarnos del dolor. No lo hacen de mala fe, lo hacen porque nadie les ha enseñado a hacerlo diferente.
pero os vais a encontrar con esas frases de tienes que ser fuerte, pues búscate a otro y así se te pasa. A mí me ha llegado a pasar esto, ¿no? Pues adopta a otro y así se te pasa. Y es como, es que no es un cromo, no puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, sobre todo, tened en cuenta que la gente no lo hace de mala fe. Es que nadie les ha enseñado a hacerlo diferente. Y no estamos preparados para sostener el dolor. No nos gusta sostener ni el propio, ni mucho menos el ajeno cuando es alguien a quien apreciamos. Entonces, la gente va a intentar sacaros de ahí. Es el automatismo y nosotros muchas veces intentamos sacarnos de ahí. Nuestra invitación es a que hagáis lo contrario. Evidentemente, tiene que ser en un entorno seguro, con acompañamiento profesional si hace falta, porque lo que no podemos permitir tampoco es entrar en esas fases de bucle en las que nos hundimos, nos agarramos y no sabemos cómo salir. Para nosotros tiene que tener un sentido. Las emociones vienen a darnos un mensaje, tenemos que escuchar ese mensaje, tenemos que atender a lo que nos está pidiendo esa emoción y salir de ahí, integrar ese aprendizaje. Pero es muy, muy importante que os validéis. Ahora sí que nos gustaría conocer si alguno de vosotros, si nos podéis compartir desde el chat o abriendo micros, si podéis levantarnos la mano, sería genial, que así queda más limpio para la grabación. Pero sí que nos gustaría, si nos podéis compartir vuestra historia, si alguna vez alguien de vuestro entorno habéis sentido que invalidaba ese dolor o ese proceso de duelo que estabais viviendo. Ángela, adelante. Pues sí, en mi caso, cuando Abby murió, Abby era mi perro senior, ¿no? Bueno, el más senior, porque senior son los tres. Claro, fue a raíz de un diagnóstico que me dieron que, bueno, se intentó reconducir, pero estuvo 2 semanas ya que no se podía levantar, se empezó a orinar encima y claro, pues ahí ya cuando los veterinarios dijeron que eso ya no iba a mejorar, claro, ahí fue el planteamiento de esto no es calidad de vida, no puede caminar, se hace sus cosas encima porque ya no se puede poner de pie, lleva un suero porque no puede beber, esto no puede ser, ¿no? Entonces, obviamente lo haces pensando en el bienestar del animal, pero un poco lo que yo recibí fue, bueno, pero es que si tú tomaste la decisión de dormirlo, pues ya sabías que se iba a morir, ¿no? Además ya era muy mayor, pues ¿qué más quieres? Te ha durado muchísimo más de lo que te habían dicho cuando lo adoptaste. Era como, claro, pero eso no quita el dolor de la pérdida actual. O sea, si que yo le he dado la mejor vida que he podido, que ha vivido mucho más de lo que nadie se esperaba, lo tengo clarísimo, pero eso no quita que en este momento a mí se me vaya un trozo de mi corazón. Totalmente, Ángela. Es exactamente así. Yo os compartiré que es cierto, ¿no? Que cuando muere un animal joven sentimos esa sensación de injusticia, ¿no? De todavía no le tocaba. Pero yo me acuerdo, yo recibí esa frase también, ¿no? De es que le has dado todo, ya era mayor, peor había estado en la perrera si tú no le hubieras sacado. Y yo me acuerdo que mi sentimiento de rabia era de, ya, es que cuanto más mayor, más años ha vivido conmigo, más vínculo tengo, en más ocasiones me ha acompañado, más me duele, más trozo de mi vida estoy perdiendo. Entonces, ningún proceso de duelo lo vamos a vivir sin rabia, seguramente, pero sí que es cierto que tenemos como esas frases hechas, ¿no? A nivel social que nos dicen, es que es lo normal, deberías estar bien ya mañana. Bueno, y al final es eso, ¿no? Mi forma, ¿no? De ver también es eso, ¿no? Que está claro que va a haber rabia, ¿no? Porque evidentemente, como ya sabéis, hace poquito, ¿no? Perdimos a Nara, pero también deciros, ¿no? Que lo que queremos hacer aquí es haceros ver, ¿no? Que también se puede vivir de otra forma, ¿no? Y para mí es verdad que en algún momento, pues evidentemente, ¿no? Hay esa rabia. Las personas también, ¿no? Te pueden decir, pues oye, claro, ya tenía una edad, bueno, tenía un problema de corazón, ¿no? Y sí que es verdad que me da rabia, pero deciros que gracias a eso, ¿no? A la comunicación animal, a la gestión emocional, a estar preparados para ello, también
es eso, ¿no? Que cuando desde fuera también intentan un poco boicotear, ¿no? Tu duelo, simplemente es eso, ¿no? Lo repito muchas veces, pero es sentir desde el corazón, porque gracias al poder haber comunicado con ella, es lo que digo siempre, ese vacío fuera está, pero dentro me siento muy lleno, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Que las personas intentan, ¿no? No lo hacen a mal, evidentemente, y es para sacarnos también de ese dolor, pero no ayuda, pues eso, ¿no? A que nos sintamos, pues a veces perdidos, a veces dolidos, a veces de decir, ¿no? Pues eso, es que lleva toda la vida conmigo, normal que esté así, ¿no? Entonces, desde ahí es lo que decimos, ¿no? Validaros vuestro dolor y rodearos de personas que os puedan acompañar, ¿no? Sosteneros. Y lo que os decimos, ¿no? Que aquí estamos también nosotros para eso, ¿no? Para acompañarnos. Y no pasa nada si estáis en un proceso de duelo y le tenéis que decir a alguien, hoy no puedo quedar contigo, porque esa persona no es capaz de escucharos, porque no es capaz de sosteneros, porque no es capaz de quedarse a vuestro lado sin deciros ninguna de estas frases. No pasa nada, dentro de unas semanas, de unos meses, cuando yo me encuentro mejor, quedaremos para tomar un café, pero respetaros ese no puedo sostener que tú ahora me digas eso, y es lícito y está bien, respetaros ese espacio también. Y aquí sí, ya os presentamos cuáles son las 3 claves que para nosotros lo cambian absolutamente todo, ¿vale? Las hemos vislumbrado en este compartir y en esta presentación, pero lo más importante para nosotros es cuidaros, porque es algo que se nos va a olvidar cuando tenemos que cuidar de otro. Escuchar a nuestros animales, esa es la clave primordial que nos aleja de las dudas, que nos aleja de la angustia, que nos conecta con ese estado de presencia. Sí. Y, como veníamos hablando ahora, sostener lo que venga sin negarlo, que a veces esto puede ser un poquito lo más complicado. Y vamos a lo primero. Cuidarnos para cuidar. Importante. Aquí tenemos una frase que nos dice: la compasión hacia los demás empieza con la compasión hacia uno mismo. Y se nos olvida, ya se nos olvida de normal en la vida diaria, pues imaginaros en un proceso en el que hay un ser querido que está sufriendo. Se os va a olvidar. Vamos a dejar de dormir, vamos a dejar de comer, vamos a dejar de atender muchas de nuestras necesidades básicas. Pues os compartimos que es uno de los peores errores que podemos cometer. Porque cuando alguien está cansado, cuando alguien no se alimenta bien, cuando alguien no se cuida, no tiene la capacidad mental y energética para tomar buenas decisiones. Y esto nuestros animales también lo notan. Si nosotros fallamos, si nosotros caemos, ellos ya no van a tener nadie que les sostenga. Entonces es súper importante, aunque no os lo parezca, que lo primero que hagáis en el día sea echar un vistazo a cómo estáis vosotros. Lo que digo todo el rato, pero es sentirnos, ¿no? Aprender a sentirnos cómo estamos, qué necesitamos nosotros primero para después poder acompañar a nuestro animal, ¿no? Es importante lo que decimos, tener esa fuerza, ya no solo para los momentos de duelo, o sea, en el momento del duelo, sino para el momento también final, porque el animal también va a necesitar, ¿no? Que le sostengamos, y para sostener tenemos que estar fuertes emocionalmente, ¿no? Y emocionalmente, para estar fuerte hay que cuidarse, ya no solo emocionalmente, sino físicamente, alimentarnos bien, cuidarnos bien, para luego después, por lo menos en el momento de poder acompañarle con esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que ellos también de alguna forma quieren que veamos que tenemos dentro. Y eso, ¿no? Y al final poder acompañar desde ahí, ¿no? Desde esa fuerza, desde ese sentir de cuidarnos a nosotros, ¿no? Porque es verdad que si nosotros no nos cuidamos, por mucho que queramos acompañar al animal, no vamos ni a poder sostener, y el animal al final, y esto lo entenderéis cuando entendéis un poco más la comunicación animal, al final los animales también nos sostienen, ¿no? Entonces, si en ese momento no podemos sostener, el animal
de alguna forma también nos intenta sostener a nosotros. Y esto lo voy a poner como si fuéramos, ¿no?, dos humanos, para que se entienda mejor. Es como si yo me tuviera que marchar y Mar está cansada, no tiene fuerza, yo no me voy a poder ir tranquilo. Entonces necesito que ella también tenga esa fuerza, perdón que me emociono, pero tenga esa fuerza también para poder eso, ¿no?, de alguna forma dejarme marchar, porque si no yo, con ese amor que le tengo, tampoco quiero marcharme dejándola así. Entonces, los animales es igual, ¿no? Tienen ese amor incondicional puro con nosotros y lo único que quieren es que en el momento que se marchen, que estemos nosotros también preparados para eso, ¿no? Y para ello, pues hay que irse preparando. Y hay una parte que no se ve, que es la parte emocional, ¿no? Al final, el prepararnos emocionalmente y el cuidarnos emocionalmente es lo único que va a permitir que seamos ese refugio en el que ellos se puedan sostener en esos últimos momentos que más nos necesitan. Y es muy, muy importante que tengáis en cuenta todas las capas del ser humano a la hora de acompañar estos procesos. Nuestra segunda clave, la comunicación telepática animal. Ahora sí, os contamos qué significa poder escucharles. Bueno, al final el escuchar, ¿no?, a nuestro animal nos ayuda, lo que decía un poco antes, nos ayuda a poder saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesita, inclusive si está en casa con una enfermedad, oye, necesita pues una cama más cómoda, necesita en vez de estar en este lugar, estar en otro, necesita que le acompañemos de otra forma, necesita que tú estés más tranquilo, más tranquila. ¿Qué necesita de ti también? Estos cambios, ¿no?, que va a haber a nivel de conciencia también. Vamos a cambiar mucho conscientemente, ser conscientes, ¿no?, de muchas cosas que están igual pasando en nuestro entorno o que nosotros tenemos que ver, o ya lo vemos, pero bueno, lo dejamos un poco de lado. Nos ayudan a eso, ¿no?, a ver también esas partes de nosotros que tenemos que ver antes de que ellos se marchen. Para mí es como estructurar todo, ¿no?, volver a estructurar toda esta forma, dejarlo todo como colocado para cuando ellos se vayan, lo que decía antes, ¿no?, poder seguir en paz. Entonces, la comunicación animal lo que nos ayuda es eso, ¿no?, a escuchar realmente las necesidades reales del animal. No lo que nosotros pensamos que le gustaría o que, uy, pues quizás que yo siento que, sino un poquito esto, ¿no? Sí, al final, aunque esto os pueda sonar un poquito raro, la comunicación telepática es algo que se ha dado en la naturaleza desde siempre. Todos los seres vivos en estado natural y en estado de presencia tienen la capacidad de sentir al que está al lado. Esto es un instinto de supervivencia primario, no es brujería, no es nada raro. Simplemente es que los humanos, pues como hemos desarrollado el lenguaje, hemos ido desarrollando otras formas de comunicarnos, nos ha dejado de hacer falta y cada vez estamos más desconectados de lo que es nuestro estado de presencia natural. El trabajo de un comunicador animal simplemente es bajar a ese estado natural de cualquier ser vivo y conectar con el ser que tiene cerca y saber. Y eso es lo único que os va a dar certeza en un proceso de duelo. Esas decisiones finales que tanto nos duelen, el preguntarnos, ¿está preparado o no está preparado? ¿Es lo que él quiere? ¿Es lo que no quiere? ¿Es el momento? ¿No es el momento? No os podéis imaginar la diferencia de qué significa para un humano el tener que responsabilizarse de una decisión así o preguntarle a su animal, ¿qué quieres tú? Nosotros siempre hablamos de convertirnos en esos seres humanos que nos ponemos a disposición de ellos, que honramos, ¿no? Les honramos como seres vivos que son, como seres adultos que son, y nos ponemos a su disposición para acompañarles y para escucharles. Sí, al final es como devolverles, ¿no?, todo ese amor incondicional que ellos nos han dado a nosotros. Simplemente es devolverles eso desde ese mismo amor, ¿no? Y gracias a la comunicación animal, pues podemos escuchar realmente qué es lo que necesitan,
cómo lo necesitan y eso también da mucha paz, ¿no? Pues ponemos el ejemplo nuestro también, ¿no? El último, por ponernos, ¿no? Pero Nara cuando marchó, al final fue ella la que nos dijo que necesitaba ayuda, ¿no? Nosotros en principio lo llevamos al veterinario, ella dijo que no quería estar en el veterinario, nos dijeron de que podía estar un par de días ingresada, ella dijo que no quería ser ingresada, no quería medicación, se quería volver a casa, pero cuando llegó, bueno, pasaron un par de días, ella también recolocó un poco todo lo que tenía que recolocar aquí en casa, entonces dijo, ahora sí que ya estoy preparada para marcharme, ¿no? Entonces, por mucho que a nosotros también nos duela decir, jolín, ¿sabes? Tampoco quiero que te vayas, ¿no? Esa es un poco la parte humana egoísta de que no quiero que se marche, pero al final, si es su decisión y he sido ella la que ha puesto voz a su decisión, yo por ese amor incondicional, al final, pues hago lo que ella me pida, ¿no? Porque ella estuvo en todo momento conmigo 12 años de su vida, con ese amor incondicional, dándomelo todo, y solo yo simplemente tengo que devolver lo que ella ha hecho en 12 años, ¿no? Y es eso, la comunicación animal ayuda a eso, ¿no? A que en todo momento me dijo qué es lo que necesitaba, cómo lo necesitaba, qué necesitaba de mí, qué necesitaba de Mar, qué necesitaba de sus otros compañeros animales. Y al final, pues eso da mucha paz, ¿no? Da paz porque al final te ayuda pues eso, ¿no? A vivirlo diferente y sobre todo que es ella la que está decidiendo por ella, ¿no? Simplemente tú solamente tienes que acompañar, sostener y devolverle ese amor incondicional, ¿no? Sí, nos Ángela. Sí, es que, bueno, perdonad que no pongo la cámara porque tengo mala conexión y si pongo imagen no os oigo bien, pero es que justo yo no conocía nada de esto de la comunicación animal, pero es que con Abby, cuando estaba ya tan mal, yo, bueno, como se había hecho sus cosas encima, lo bañé y cuando ya estaba seco, pero para que no tuviera frío, lo envolví con una manta y lo tenía abrazado. Y es que yo noté, le cambió la cara y me miraba de una forma que, o sea, es como yo, es que, mira, todavía, perdonad que me emociono cuando me acuerdo porque fue como entre una mirada de serenidad que hacía días que no tenía porque no se encontraba él bien y de profundidad y lo que yo recibí fue, es el momento, ¿no? O sea, porque por mí yo hubiese dicho, bueno, a lo mejor podemos esperar 1 o 2 días más a ver si remonta, pero él me miró así y lo que yo recibí fue eso, fue de esa, ya está, ¿no? Como hasta aquí. Pero claro, yo no sabía que eso era posible y lo que me decía mucha gente y yo también creí era que era como una forma de convencerme a mí misma de que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Como tú quieres pensar que él te ha avisado de que ya es el momento, ¿no? Pero él no te ha dicho nada. Y claro, el oír que probablemente me lo estaba diciendo me da un alivio que no os imagináis. Y seguramente, Ángela, te lo estaba diciendo, ¿no? Porque es eso, sobre todo cuando llega ese momento, hay un momento que es como, sabes, ¿no? Que es el momento que te está diciendo ahora. ¿Por qué? Porque también nosotros es lo que decimos, ¿no? Estamos en ese presente. Al final estamos mucho más pendientes del animal, más presentes en el momento, ¿no? Y seguramente tú en ese momento también encontró, me emociono también porque encontró ese momento, ¿no? Donde tú ibas a estar en ese momento presente, donde le bañaste, estabas con él, y ahí es donde él dijo, ahora es el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa conexión, estás en ese momento presente y ahí es donde él puede conectar, ¿no? Con tu corazón, ¿no? Y seguramente, vamos, te diría que sí, ¿no? Que al final él te lo dijo y al final tú escuchaste, ¿no? Exacto, lo que nos cuesta cuando estamos en un estado humano normal, vamos a decir, no normal, pero habitual, es estar presentes. Pero como os decíamos antes, si algo hace el proceso de duelo es conectarnos a la realidad, porque es tan intenso que no nos queda otra y ahí es donde a veces nos damos ese permiso. Así que, Ángela, por nuestra parte, quédate tranquila porque recibiste. Sí, y lo que decimos, ¿no? Que ahí también es donde... A ti. Y sobre todo es eso, ¿no? Para mí también es donde tenemos el corazón abierto, ¿no? Nos volvemos esos vulnerables, ¿no? Que
que parece que también el ser vulnerable es malo, pero cuando hay estos momentos de duelo, te llega esa vulnerabilidad, ¿no? Y ahí es cuando tienes el corazón abierto, estás sintiendo en todo momento, la mente se desconecta, solamente sientes con el corazón. Por eso mismo, ¿no? La comunicación animal es esto, únicamente que en vez de solamente en ese momento, pues nosotros la trabajamos en todo momento, pero todos somos capaces de comunicar, ¿no? Con nuestros animales, incluso con cualquier persona también, ¿no? O sea, al final la telepatía es algo que entre todos también, ¿no? Seguramente que alguna vez os ha pasado que estáis pensando en alguien y os llama. No es casualidad, sino es una conexión pues que tenemos todos, ¿no? Y al final, pues seguramente, Ángela, es eso, ¿no? Es ese estado de vulnerabilidad, de abrir el corazón, de estar en el presente. Y aunque no oigas en palabras, pero lo oyes aquí, ¿no? Así que nada, te mandamos un abrazo también y nos alegra también por esta parte de que, pues eso, ¿no? De que esto te haya dado esa parte de alivio también. Y a los que estáis, Ángela ya nos ha compartido, pero os lanzamos también esa pregunta. En un proceso de duelo, como decíamos, estamos muy acostumbrados al hacer, ¿no? Tenemos que ir al veterinario, o tenemos que cambiar la alimentación, o tenemos que dar pastillas, o tenemos que tal, o si tendrá frío. ¿Os habéis permitido estar? Jacqueline. Abre micro, Jacqueline, que no te escuchamos. Yo creo que sí, que me he permitido estar porque al ver cómo se deteriora tu perro día a día, ¿no? Pues como que también te hace cambiar un poco las perspectivas de la vida, es decir, ¿cuándo será el día? Yo viví esa conexión también de cuando llegó el día. Yo trabajo recepcionista, entonces tengo turnos como muy complicados, mañana, tarde, noche. Entonces, ver a la perrita así, la acompañé hasta el último día, pero mi miedo siempre era ese, el de no quiero que se vaya sin yo estar. Y justo cuando se fue, hacía 3 días de vacaciones. Entonces, siento que ella, o sea, esperó a que yo estuviera en ese momento para acompañarla. Y sentí esa conexión cuando ella me miró, esa carita ya un poco más apagada de lo normal, cuando dice, yo creo que ya es el día, ¿no? Entonces, te permitas estar cuando te das cuenta que ese perrito ya no es lo que era hace 7 meses atrás. Entonces, sí, o sea, yo permití estar bastante porque en su momento la prioridad era ella. No quería salir de casa con tal de no dejarla sola. O sea, evité cualquier vida social para estar para ella y para mí, porque al fin y al cabo me acompañó 16 años. Gracias, Jacqueline. Jenny. Jen. Pues yo justo, bueno, yo tengo la fortuna de que todavía lo tengo aquí y bastante activo y demandante, exigente, tiene una personalidad muy fuerte, como buen chihuahua, pero sí que es verdad que es que hace un par de años tuve una infección en la muela, pero no detectábamos, o sea, no brotaba el absceso, no sabíamos y empecé a notarle muy decaído, no quería salir, no quería pasar, cambió muchísimo. Y ahí fue cuando después le operaron y ya como que volvió a ser el que era antes, pero ese proceso a mí me hizo como caer en cuenta pues que ya de mayor, que ya iban a ir cambiando sus necesidades y sus tiempos, ¿no? Y nuestras dinámicas, y es verdad que yo ya el último, a partir de esa cirugía y tal, sí que es verdad que yo he cambiado muchísimo mi ritmo de vida, mis planes, etcétera. No digo que no tengo vida social, sí tengo, pero siempre lo priorizo a él. O sea, y es verdad que hay gente que te critica mucho eso, ¿no? Porque, ¿cómo tal? Y yo digo, es que tiene un tiempo limitado, no sé, yo no sé, igual puede ser 1 año o 3, o no lo sé,
pero digo, ya habrá tiempo después cuando él no esté para como hacer, ¿no? Todo lo que ahora estoy parando un poco, y tampoco me molesta, me encanta dedicar el tiempo y he tenido como, creo que la suerte de haber caído en cuenta de eso a tiempo, porque ahora le dedico mucho tiempo, pero además estoy presente. O sea, ahora los paseos con él, no hay móvil, ¿no? O sea, estoy súper presente con él. El tiempo que estoy en casa igual mucha gente dice que parezco una loca porque todo el día hablo con mi perro, o sea, todo el tiempo, incluso en los paseos voy hablando con él, ¿no? Diciéndole, mira, tal, no sé qué. Él ha cambiado mucho, o sea, era un perro súper cariñoso, se subía encima de mí, le encantaba estar como achuchándome, y ahora ya no se deja tanto, o sea, ahora sí que es verdad que sí, que a mí o sea, los veterinarios dicen que es normal, que los perros conforme se hacen mayores ya no les gusta tanto que estés ahí como achuchándolos, ya no son tan pegados a ti, ya buscan más espacio, también ya tienen molestias articulares, pero estamos gestionando el dolor con medicación y tal, pero estoy súper enfocada en él, o sea, sí lo he priorizado muchísimo y creo que eso también me da mucha paz porque siento que estoy disfrutando al máximo el tiempo que puedo tener con él. Obviamente tengo que trabajar también, pero por ejemplo, yo cambié de trabajo el año pasado y desde el día 1, o sea, desde la entrevista 1, yo dije, yo necesito ir a comer a casa, porque además me pilla cerca, es lo bueno. Entonces yo dije, en este tiempo, prefiero tomarme más tiempo de comida y salir más tarde. Y me dijeron que sí. Yo vengo a casa a comer con él, ahora no porque hace calor, pero en invierno, por ejemplo, es la hora en que le saco a dar un paseo, que hay sol, tal. Y mucha gente me dice, mi madre, por ejemplo, me decía, ¿cómo puedes, o sea, cómo priorizas al perro cuando buscas trabajo? ¿No? Yo decía, pues sí, o sea, y lo mismo, él es mi compañero y ha estado conmigo también por muchas cosas muy duras durante estos años y al final lo he logrado compaginar y sí he tenido la fortuna de estar con él y estar presente, pero es verdad que a mí, por ejemplo, esa parte creo que tengo miedo de la pérdida y del vacío de después, pero sobre todo lo que más miedo me da es justo ese proceso de que no quiero que lo pase mal, no quiero que odia ir al veterinario, entonces o sea, le pone súper nervioso y le angustia, yo me doy cuenta, en cuanto entra a la clínica y le tratan súper bien, pero él se angustia. Entonces a mí me genera mucha angustia pensar que de repente se ponga mal o lo que sea, y le tenga que llevar a la clínica y que vaya a fallecer allí. Sé que no me quiero ir o sea, no tengo que viajar, ¿sabes? A esas 1000 opciones, pero por ejemplo es una de las cosas que a mí me genera mucho ruido en la cabeza, ¿no? El pensar, no quisiera que vaya a ser allí, o sea, que esté lejos de mí cuando se tenga que ir, no quiero verle sufrir, no quiero, entonces también creo que es parte de lo que me estoy preparando, de intentar prepararme porque quiero tomar una decisión, si es que la tengo que tomar en algún momento, pensando más en que él esté bien, más que en lo que a mí me pueda doler o lo que me pueda costar soltarlo. Entonces creo que, o sea, en esta parte solo quería compartir como esa experiencia que he tenido. Súper, Jen, te lo agradecemos un montón. Pues has dicho varias cosas muy, muy interesantes. Entendemos esa parte de priorizarles a ellos por encima del trabajo, de la vida social y de muchas cosas. Hay una cosita, puedo compartir una cosita que es que en la terapia con la psicóloga he trabajado esto también, o sea, con mucho la angustia y eso me ha ayudado un poco a estar como más presente justamente, pero por una herramienta que ella me dio que sí que me ha ayudado, que sí que he notado la diferencia, me dijo que pensara y que creo que también a veces o sea, me quitó como el chip de sentir la culpa. Ella me dijo, haz un plan para cuando él no esté. O sea, piensa esas cosas que te gustaría hacer cuando él no esté, pero no desde sentirte mal porque como que voy a aprovechar que no está para hacerlo, sino más bien que tú sientas que tienes un plan de tu vida, aunque él no esté, ¿sabes? Aunque él ya no te acompañe. Entonces, como que he ido pensando cosas que me gustaría hacer cuando él no esté, que ahora no hago porque lo estoy acompañando en esta edad que tiene, ¿no? En esta etapa. Y a mí eso me ha servido muchísimo. O sea, como que siento que me va a doler estar sin él, pero creo que ese vacío de después, aunque sí que lo va a sentir claramente, pero una vez que pase mi duelo, hay muchas cosas que me hacen ilusión de mi vida después de él, porque sé que va a seguir conmigo de alguna forma, ¿no? Pero eso me ha ayudado mucho a pensar en cosas que me hacen ilusión, que digo, aunque él no esté físicamente, voy a poder hacer cosas que ahora mismo no puedo hacer por su etapa de vida, pero me ha ayudado como a no sentir como esta angustia o incertidumbre de decir, ¿qué va a pasar cuando él no esté? ¿Sabes? O sea, tengo un plan y que estará él ahí de otra manera.
Para nosotros, gracias por compartir, el no improvisar es básico. También nos gustaría compartirte, que es una de las cosas que os decíamos al principio, ¿no? El proceso de muerte y el proceso de transición va a ser como ellos decidan. A veces también tenemos que trabajar en eso de si pasa cuando yo no estoy, es también porque ellos lo han decidido así. Y ahí es donde también nosotros podemos acompañaros, ¿no? a encontrar ese aprendizaje y lo que ellos buscan que trabajemos sobre nosotros mismos en esos procesos de transición. Sí. No, al final es un poco eso, ¿no? Que al final nuestro trabajo personal también en estos procesos de duelo, y tú bien que lo estás viviendo ahora, ¿no? Este proceso de duelo anticipado, también es ese proceso donde el animal también de alguna forma nos está llevando a un aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos está queriendo también decir él con todo esto que estás viviendo, cómo lo estás viviendo, ¿no? Entonces, también es lo que decimos, ¿no? Es pararnos en el presente, que está muy bien también esta parte de que salgas a pasear con él en presencia. Y también el sentir, ¿no? Y el trabajar desde esa parte de todo lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? O sea, hay partes aquí que sería un poco eso, ¿no? Trabajar en uno mismo y ver qué es lo que realmente nuestro animal nos quiere decir, ¿no? Y aquí hago mucho hincapié en esto, la comunicación animal, porque al final el animal con todo esto que está pasando, ¿no? Que si, pues, que tú también tengas este trabajo, que lo tengas que amoldar, que todo esto es parte de que el animal de alguna manera te está queriendo decir algo, ¿no? Y la comunicación animal nos ayuda un poco a darle esa voz que tú a veces dices, ostras, pues no sé realmente qué es lo que me quiere decir o estoy haciendo todo esto y no sé realmente, ¿no? Entonces el animal nos lo intenta decir a su manera, ¿no? Y al final el animal habla, porque es verdad que habla, únicamente que habla desde el corazón, pero nos quiere decir muchas cosas, ¿no? Entonces, yo te diría, ¿no? Que si tienes la posibilidad y la oportunidad de hacer una comunicación con él, que la hicieras también, ¿no? Gracias por compartir. David. Bueno, yo quería aportar una cosita y es que nos centramos siempre mucho en nosotros y nos olvidamos también de que el animal hace un trabajo con respecto hacia nosotros, tanto en el día a día como cuando llega el desenlace de cuando tiene que marchar. Me explico. Ya sabéis que hace un par de meses o así falleció Kira, mi perrita de 17 años. Justo ahora va a ser 6 meses que yo me vine a vivir a Cádiz con mi hijo, hubo una separación familiar y mi hijo y yo nos vinimos a vivir aquí a un pueblecito. Cuando nos enteramos de la noticia fue un mazazo, sobre todo para él, porque Kira para él fue su salvación, fue ese animalito que le enseñó a romper el miedo a dormir solo, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Claro, lo primero que uno se plantea es, joder, ahora que no estoy y se va. O sea, no me he podido despedir de mi perrita, ¿no? Perdón. Entre otras muchas emociones y sentimientos que se te remueven. Pero hubo una persona con un don muy especial que me dijo, estás equivocado. Tu perrita ha venido aquí hace unos días atrás a despedirse de vosotros. Otra cosa es que vosotros seáis conscientes o no. Y además tiene un mensaje para transmitiros, y es que se ha ido porque su trabajo con respecto a todos vosotros ya ha finalizado. Ya no tiene ningún sentido más seguir, ¿vale? Pero también nos está diciendo que está en un lugar precioso, de paz, de luz, de armonía. Así que estaros tranquilos porque Kira está muy bien. Quieras que no, eso es una inyección de wow, ¿no? Qué bonito. Pero es que lo más bonito es que justo esa noche, en sueños, en un paisaje que no sabría describirte de lo bonito que era,
vino como cuando tenía 2 añitos, así, pum, 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 así corriendo, se me puso así delante, se me quedó mirando 3 segundos y se marchó. Y ahí me di cuenta de que realmente ahora estaba en otro plano, en paz, y de que son energía, igual que nosotros, y que lo mismo que nosotros sufrimos por ellos, ellos también sufren por nosotros, y que cada cosa tiene su tiempo de vida, su razón y su para qué. Al final, hasta en un duelo, el animal te da una lección de vida. Vivir el presente. Total, total, David, es así, tal y como lo cuentas. Sí, ellos al final vienen, eso, ¿no? A enseñarnos y un poco lo que le decía Jen, ¿no? Que al final todo esto que está viviendo en este presente, al final es poner, ¿no? Esa parte de conciencia, de vivir nuestro presente para sentirnos, ¿no? Para sentirnos, sentir al animal y al final es eso, ¿no? Es un trabajo y un acompañamiento que nos hacemos mutuamente los unos a los otros, ¿no? Gracias. Por Gracias. compartir. Ángela, ¿qué quieres decir? Sí, no, muy, muy brevemente, que no quiero quitar tiempo, pero es que ahora escuchando esto del sueño que acaba de comentar el compañero, os quería preguntar, porque es algo que yo no he contado, porque pensaba que eran locuras mías en un momento de duelo, pero es que la noche que Abby ya trascendió, en ese momento de duerme vela, que estaba medio despierta, medio dormida, me pareció como escuchar sus pasos, sus pisadas, ¿no? Y, entonces como que me giré y era como si lo vi otra vez o sea, de pie, el que ya no podía caminar, y yo le dije, ¿pero tú qué haces aquí si tú ya no estás aquí? Y le dije, ¿has venido a despedirte? Y me sonrió y ya desapareció. Entonces, claro, yo pensaba, en mi locura del duelo, estoy soñando ya cosas, estoy teniendo visiones, pero es que al comentar esto el compañero, pienso, ¿puede ser algo más? Bueno, al final la comunicación animal, lo que decimos, ¿no? Se puede comunicar con los animales tanto que están vivos como los trascendidos también, ¿no? Que sepamos que ya sabéis que todos, ¿no? Tenemos esta parte de una vez que nos vamos al otro lado, somos seres de luz que al final todos vamos a un mismo lugar y se puede, ¿no? Comunicar con ellos, se puede saber, ¿no? Cómo están, cómo han vivido o si tienen también mensajes que decirnos cuando ellos están allí, ¿no? Y claro que es posible que en ese momento, ¿no? De duermevela, como tú lo dices, pues haya vuelto para despedirse, para que tú sepas también de alguna forma que está bien, ¿no? Entonces eso es dos paz, ¿no? Que te ha dado. O sea, fíjate cuando pudiste, ¿no? Decir que justo estábamos hablando de esto, te ha dado esa paz de decir, ostras, pues yo también he sentido esto. Y ahora esta segunda paz, ¿no? De decir, ostras, es verdad lo que he vivido, ¿no? Entonces, de alguna forma, él te está intentando traer, ¿no? Esa paz que al final, de alguna forma, en el día a día te inquieta, ¿no? Esa, oye, pues seguro que he hecho esto bien, seguro que tal. Y al final, él de alguna forma te está mandando esos mensajes, ¿no? Para decirte, hey, Ángela, que lo has hecho muy bien, ¿no? Entonces, estoy bien y es así, ¿no? Al final, ellos, bueno, nosotros hacemos comunicaciones con animales trascendidos también y también es eso, ¿no? Da mucha paz saber que, bueno, que están bien, que tienen mensajes también desde el otro lado y esa paz, ¿no? Como dice David, que te da el saber que de alguna forma tampoco igual tenías que estar o por algo, o se ha despedido antes de ti y tú igual ni te has dado cuenta, pero ellos saben perfectamente cuándo es el momento y cuándo se tienen que ir, ¿no? Nosotros, yo cuando hago comunicación con los animales, al final ellos igual no me pueden decir exactamente el día y la hora en el que se van a marchar, porque el tiempo es relativo, pero sí que te pueden, ¿no? Un poco decir, pues queda mucho tiempo, queda muy poco tiempo, ¿no? O sea, te pueden ir orientando, ¿no? Sobre todo
cuáles las necesidades que va teniendo en cada momento, o incluso cuando ya es su momento decir, pues ahora sí que es mi momento, ¿no? De todas formas, también cada uno conoce a su animal y el momento que le toca, si realmente tienes que estar ahí para acompañar, te lo va a hacer saber. Si no tienes que estar, no es porque no te quiera, ni porque, ¿sabes? Sino porque al final ellos también lo que no quieren es, de alguna forma, o a la persona le está costando mucho, ¿no? El soltar, y por eso también necesitan, pues, irse cuando la persona no esté. Esto al final ponerlo como si nos pasara a nosotros, ¿no? Si yo me tengo que marchar, sé que ya no puedo más, me toca irme y tengo a alguien que me está intentando sostener, al final es difícil marcharme. Entonces, en el momento que, y esto suele pasar con los humanos también, ¿no? En el momento que se va uno al baño, en el momento que va uno justo a comprar el pan, esa persona justo se marcha, ¿no? Porque, o el animal, ¿no? Porque la otra persona igual o no puede sostener o es demasiado para eso, ¿no? Pero no penséis nunca que el animal, si en un momento dado os pasa de que el animal se va cuando vosotros no estéis, no es porque nos quiera, al contrario, ¿sabes? Lo único que tienen los animales para nosotros es amor, ¿no? Entonces, nunca penséis que habéis hecho nada mal, sé que al final esta parte humana, por eso estamos nosotros también aquí, ¿no? Para poder acompañaros y guiaros en estos procesos, tanto desde la comunicación como de la gestión emocional, y poder también guiaros de alguna forma, poder sacar todas esas emociones que se han ido acumulando, ya no solo durante este proceso, sino durante también a veces la vida, ¿no? La vida es la que nos va llevando y el animal es el que nos pone un poco todo eso que hemos estado viviendo, como un poco, venga, yo he venido aquí a exponerte esto para que veas, ¿no? En lo que tienes que trabajar, y yo solamente te acompaño a ello, ¿no? Muchísimas gracias Sí, por compartir. total. Y la tercera y última clave que nos queda en este taller, que evidentemente ya la hemos ido viendo, pero es de suma importancia y, como os decíamos antes, seguramente la más difícil, y es no negar lo que estamos sintiendo, no emitir un juicio sobre lo que es real en nuestro momento presente. Esto no siempre es fácil. Podemos apoyarnos, ¿no?, de gente que nos comprenda, de gente que nos pueda acompañar profesionalmente, de grupos de apoyo, pero tened en cuenta que el dolor que vais a sentir siempre es ese eco del amor con el que hemos acompañado. Es un proceso que hay que pasarlo, pero si algo queremos que os llevéis de aquí es que el proceso de duelo no es vuestro enemigo. Es una oportunidad de transformación, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de expansión, de darnos cuenta de cuántas capas existen que todavía a lo mejor no estamos pudiendo ver y cómo eso puede cambiar nuestra vida por completo. ¿Qué emoción estáis sintiendo más intensamente ahora, en el momento del duelo en el que estáis cada uno de vosotros? Compartírnoslo, si queréis, abrir micro, si queréis por escrito en el chat directamente, sin juzgar, lo más importante. Pues ahora mismo la emoción es más tristeza, la verdad. Esa ausencia que no está. Eso. ¿Tienes tendencias, Jacqueline, a intentar salir de la tristeza, aunque sea de una forma muy automática, muy inconsciente? ¿A qué te refieres de si tengo? A veces cuando hay una emoción que no nos gusta, es como que nos han educado, ¿no?, a no sentirla. Y buscamos mecanismos. A veces utilizamos pues en las redes sociales, o ver una película, o trabajar mucho, o quedar con mucha gente. Te preguntaba simplemente si te permites esa tristeza de una forma consciente o hay algún mecanismo que te No, desconecte. me la permito continuamente porque al final pienso que es la forma de sanar también. O sea, si reprimo mis emociones, creo que al final se puede hacer una bola y va a ser peor, ¿no? O sea, yo desde muy chiquitita esto lo he trabajado porque viví desde muy pequeña una separación de padres. Entonces,
me llevaron desde muy chiquitita psicólogos también, ¿no? Quieras o no. Entonces, desde que aprendes a gestionarlo un poco mejor y a vivir la emoción, creo que ayuda mucho a sanar y a comprender también. Entonces, en ese aspecto, la verdad que por parte de mi familia siempre me he sentido comprendida en ese aspecto, me han permitido llorar, me han permitido, pues lo que fuese, ¿sabes? Es verdad que también me ayudan mucho a evitarme, a no estar continuamente en ese pensamiento de no está, ya no está, ¿sabes eso? Pues entonces me han apoyado, pero sí que desde el minuto uno siempre me han permitido vivirlo. Y creo que eso es importante también. Y cuando tienes el apoyo de tu familia, pareja, hermanos, etcétera, pues es muy importante y te ayuda mucho a sobrellevarlo, la verdad. Súper. Sí. Y grande que hayan hecho ese trabajo Total. desde pequeña. Tienes un gran camino recorrido. Gracias por compartir, Jacqueline. Gracias. Gracias. Ángela nos comparte que hay mucha pena. Y no sé si tenemos a alguien más que nos quiera compartir. Si no, David, abre el micro. Paz. Sencillamente, paz. Tal cual. Súper. Qué bueno. Genial. Y no sé si, Jen, nos puedes compartir. Y si no, Sí, no te pasa nada. leemos luego en el chat. Os dejamos el resumen para los que queréis venir a tomar apuntes. Sostener lo que venga sin negarlo y sin enjuiciarlo. Hay muchísimas creencias sociales que hemos heredado de la familia, del inconsciente colectivo, de donde estemos, que van a condicionar ese proceso de duelo. Es súper importante hacer un trabajo profundo en entender cómo pienso y cómo me han educado para entender cómo vivo el proceso de duelo. Total, estar presentes, ¿no? Lo que decíamos, escuchar de alma a alma, de corazón a corazón. Es importantísimo estar presentes para sentir, para escucharles, ¿no? Realmente cuáles son esas necesidades y cuáles son las nuestras también, ¿no? Es importante ya no solo pararnos a mirar para ellos, sino si queremos mirar para ellos, primero tenemos que mirar para nosotros, ¿no? Y poder eso, escucharnos y trabajarnos, ¿no? Sobre todo cuidarnos también, ¿no? Para poder cuidar, lo que hablábamos antes, que también un poco va relacionado con el siguiente, que sería un poco esto, ¿no? Es el resumen. Darnos cuenta, atendernos, ver qué oportunidad de crecimiento me está trayendo esta situación, ver qué mensaje me está dando mi animal con todo este proceso, cómo lo estoy viviendo, qué puedo aprender. Y ahora viene nuestra parte favorita, porque nosotros nos encanta lo que hacemos, nos encanta escucharos, nos encanta conoceros, nos encanta compartir y queremos agradeceros que hayáis dedicado una tarde de agosto a estar con nosotros, lo valoramos muchísimo, siempre nos encanta que estés en nuestros talleres, pero cuando además es época de vacaciones es como, esta gente son superhéroes de estar aquí. Y queremos daros nuestra parte. Así que os vamos a pedir que tengáis el teléfono cerca, porque vamos a enviaros algo por el grupo de WhatsApp, porque vamos a regalaros... Bueno, al final os vamos a regalar, bueno, la oportunidad, ¿no? de hacer una llamada gratuita con nosotros para que cada uno de vosotros podáis contarnos, ¿no? Un poco vuestra experiencia, cómo lo estáis viviendo y desde ahí también nosotros pues podamos acompañaros a cada uno individualmente, porque cada uno está viviendo su duelo dentro de que todos estamos en ese duelo, ¿no? Y viviendo cosas similares, pero cada uno pues necesita también, ¿no? Eso, que se le escuche. Así que... Os pedimos que estéis atentos porque el primero o primera, que por estadística va a ser primera, que agende llamada, ya os decimos, es una sesión gratuita en la que queremos ofreceros ese espacio para conocernos individualmente, compartiros hasta dónde podemos ayudaros y acompañaros, pero la primera o primero que agende además
se va a llevar una meditación que canalizó Sergio hace, yo creo que un par de años ya casi, que todas las personas que la han escuchado, nosotros la utilizamos en alguna de nuestras formaciones, es como un proceso mágico, ¿no? De aprender a ver y soltar cositas. No vamos a darles más detalles. Así que en 3, 2, 1 vamos a enviar el enlace para que agendéis. Os preparamos para que tengáis el móvil allí, no nos hayáis dicho que no habéis tenido tiempo de prepararos. El primero que agende se lleva la meditación y todos los demás, evidentemente, os lleváis este ratito con nosotros. Así que ahora sí, 3, 2, 1. Y ahí lo tenéis. Y ahora vamos a estar nosotros atentos a nuestro correo electrónico para ver quién va a ser la primera persona que se va a llevar la meditación. Pues ya he llegado. ¿Ya ha llegado algo? Ángela. Mm, mm. Uy, Uy. qué reñido habéis estado, madre mía. No, bueno, la primera, A ver, déjame ver Sí. que no veo las horas. Yo la primera que he visto. sí, Os lo ponemos en pantalla, ¿eh? sí. 21, 20, 54. Sí, Jacqueline. Jacqueline. Venga, vamos a. Venga, Sí. ya vamos, ya que lo hemos hecho Ha ya. habido fallo. Ha habido mío, es verdad. fallo técnico, así que nada, tanto Ángela como Jacqueline, pues tenéis la meditación. Os enviamos la meditación a las dos, ¿vale? Gracias. Así que, David, puedes reservar si quieres, ¿eh? Aunque ya nos conozcas. Sí, Jen también. Sí, a Jen la tenemos aquí, ya la he visto, por eso no le he dicho nada. Y a todos los que ahora mismo estáis viendo este taller en grabado, ya lo pone el mensaje de WhatsApp, pero os lo repetimos también, podéis reservar también vuestra sesión igualmente para que os conozcamos vuestro caso y veamos cómo os podemos acompañar individualmente a cada uno de vosotros. Entonces, aquí es el regalo que os queríamos dar. Y como decíamos, lo que disfrutamos nunca lo perdemos, ¿vale? Porque siempre va a convivir con nosotros. Sí, además que el amor transforma, ¿no? Al final nos transforma y lo que decíamos y hemos ido diciendo todo el rato, nos ayuda también a transformarnos, a cambiar, a ser diferentes, ¿no? Ese duelo, ese acompañar desde ahí. Los animales en sí también nos ayudan a transformarnos, a cambiar nuestra vida y a ser diferentes, ¿no? Y bueno, al final es eso, son esa parte de nosotros que al final nos moldean un poco, como pone aquí, nos moldean quienes somos, nos cambian y solo nos hacen mejores personas. Así que, ¿qué deciros? Nos gustaría que lo cerrarais vosotros, vosotras, este taller. Ahora sí os vamos a pedir que abráis micro y que nos compartáis. O vamos a hacerlo al revés. Vamos a darle un poquito de envidia a la gente que no han podido estar en directo, que sabemos que muchos lo van a querer ver en el replay. Antes de abrir micro y de compartirlo con nosotros, abrid el grupo de WhatsApp y ponerlo por escrito para todas esas personas que están como que, ay, no me he podido conectar, igual mañana se me olvida que había un taller. Decidles qué ha significado estar aquí hoy para vosotros.
David, ya no te he contestado. Ay, ay, no. Ay, es Ángela, ¿yo por qué lo he visto Sí. al revés? Bueno, sí, total. Ah, no, está Sí. escribiendo. ¿Por qué he leído yo, David? No. Ángela. Ahora sí. Jen, gracias. Gracias, chicos. Y ahora sí, le dejamos un ratito a Jacqueline. Si queréis, podéis ir abriendo micros y decirnos qué os lleváis de este. Gracias, Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Gracias. ¿Qué os lleváis de este taller? Como siempre, y no es por, pero es que como os conozco de hace tiempo, sobre todo a Mar, como siempre, mucho cariño, mucho amor, mucho conocimiento transmitido a través de ese amor. Ya os lo he puesto en el WhatsApp. Y al final no es lo que sabes, es lo que transmites, lo que en verdad llega a la persona, ¿no? Y aparte de eso, para mí hoy ha sido una comprensión bastante más profunda de lo que es el acompañamiento del duelo, sobre todo ese aspecto del duelo anticipado que yo desconocía y que me ha estado dando ahí vueltas en la cabeza y digo, ostras, muy bueno, ¿vale? Con lo cual me llevo un bonito aprendizaje hoy para mí, personalmente. Gracias, chicos. Gracias a ti, Gracias, David. David. Beso. Pues yo realmente me llevo paz, porque al fin y al cabo ves que muchas personas están viviendo algo parecido. De las emociones que se hablaban, pues son emociones que uno vive durante el duelo y antes de, o sea, del duelo anticipado, por supuesto. Entonces me quedo con eso, que realmente es lo que buscaba, paz. Y bueno, espero que me sirva bastante. Gracias, Y Jacqueline. gracias, Un Jacqueline. beso también. Jen o Ángela. Bueno, yo también un poco como de más paz y tranquilidad, sobre todo en la parte de que aunque yo sé que, o sea, yo sí creo que tienen una misión y que ellos también toman sus decisiones, bueno, el mío decide todo el tiempo mil cosas, pero como que creo que no lo había mirado desde ese punto de vista, el hecho de que al final también él decidirá el momento de irse y la forma de irse, pues un poco también pues a su voluntad y según su plan, ¿no? El plan de su alma y su misión aquí y tal. Entonces, como esa preocupación que yo he tenido mucho de cómo va a ser y si estoy o no estoy, en dónde va a ser, si le llevo o no le llevo, ¿no? Porque a veces pensaba, pues a lo mejor tengo que estar pendiente y si veo que de verdad está muy mal, no le llevo al veterinario porque no quiero que vaya a ser allí, ¿sabes? Lejos de casa, tal, no sé, como que este tipo de ideas locas que vienen por mi mente, pero creo que el pensar que al final, pues, no depende de mí, sino que depende más de él que de mí en realidad, y que la experiencia que sea, pues, tendrá que ver también un poco con su misión, con sus deseos, ¿no? De alma quizá, pues me da un poco más de paz porque es un poco sentir que lo puedo soltar y que puedo dejarle a él más decidirlo o hacerlo de acuerdo a lo que le toca. Gracias. Pues gracias. Gracias, Jen. Un beso para ti también. Pues yo, además de lo que ya han comentado, ¿no? Para otras personas, paz, tranquilidad, pero yo creo que sobre todo me queda una sensación de alivio, de cosas que no conocía, que no sabía, que a lo mejor pues había podido sentir o presentir, pero tanto mi entorno como yo misma quizás me estaba diciendo, es lo que tú quieres pensar, ¿no? Pero, o te lo estás imaginando. Y el pensar o el saber de que hay la posibilidad de que no, de que eso fue así, me da mucho alivio. Así que muchísimas gracias. A ti. Gracias a ti, Ángela. Un beso también para Un ti. beso. Un beso. Misión cumplida por nuestra parte, porque al final ese es el propósito por y para el que vivimos.
Total. que sintáis esa conexión, que sintáis esa armonía, que sintáis esa paz a pesar de lo que trae un proceso de duelo. Total, al final es eso, ¿no? Aprender a vivir el presente, aprender a sentirnos para poder sentir y sobre todo eso, ¿no? Habitar desde el corazón y no desde la mente. Gracias, Así que gracias de corazón por haber estado aquí, por haber compartido. Nos vemos en breve Total. en vuestras sesiones individuales y estamos aquí para lo que podáis querer, necesitar, compartir, lo que sea. Gracias de corazón. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao.